En primer lugar, a realizar un resumen de la biografía de George Holmes y de la clase con todos los datos, fórmulas y simbologías que vayamos viendo en el transcurso de esta sesión virtual. En segundo lugar, responder a la autorregulación de tu saber. No olvides que esto debes de realizarlo en el cuaderno. Empezamos entonces. Para esto necesito que un estudiante griego, por favor, tenga la bondad, Natalie, lea la destreza que tiene al frente. Sí, buenas tardes, licenciado. Dice, describir la relación entre diferencia de potencial, voltaje, corriente y resistencia eléctrica. La ley de Ohm, mediante la comprobación de que la corriente en un conductor es proporcional al voltaje aplicado, donde R es la constante de proporcionalidad. Bien, muchísimas gracias, Natalie. Aquí fíjate que en esta destreza básicamente vamos a trabajar con una ley en honor y en memoria a quien la descubrió, George Simon Ohm. Este científico fue el encargado de traer o aportar a la ciencia la forma de cómo operaba la electricidad, hasta ese entonces algo conocida para los años en que él vivió. Vamos a leer algo de su biografía. Necesito que el estudiante Gamboa tenga la bondad de leer, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Erlangen, actual Alemania, 1789, Múnich, 1856. Físico alemán. Descubrió la ley de la electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. Continúe. Hijo de un herrero alterno en los años de adolescencia, el trabajo con los estudios en los que demostró preferencia por los de carácter científico en 1803. Empezó a asistir a la Universidad de Erlangen, donde hizo rápidos progresos. Primero enseñó como maestro en Bamberg, pero en 1817 fue nombrado profesor de matemática y físico en el Instituto de Colonia. Sigo. Sí, continúe. Dedicado desde el principio a los estudios de galvanoelectricidad, en 1827 publicó aspectos más detallados de su ley en un artículo titulado Die galvanische Kette. No sé su nombre. El círculo galvánico, investigado matemáticamente, que paradójicamente recibió una acogida tan fría que lo impulsó a presentar la renuncia a su cargo en el colegio jesuita. Finalmente, en 1833 aceptó una plaza en la Escuela Politécnica de Nuremberg. Adelante. Sigo. Sí. Posteriormente, su labor comenzó a ser justamente valorada en 1844. Claude Pauvillet resaltó la importancia de sus instituciones y al año siguiente Ohm recibía la llamada Copley de la Royal Society de Londres. En 1849 se le confería la cátedra de física de Múnich, donde fue también asesor de la Administración de Telégrafos. En honor a su labor, la unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional lleva su nombre, OHMI.
Muchísimas gracias. Entiendo que tienen muchas terminologías nuevas, pero con las cuales ya van a familiarizarse en el transcurso de estas nuevas clases. A ver, fíjate las dificultades que tuvo un célebre científico que hace aproximadamente 4 siglos todavía seguimos trabajando con él, seguimos eh, laborando con sus leyes que no han cambiado, trabajando con sus leyes que no han cambiado, tratando de conocer un poco mejor esta situación. Todas las cuestiones que tienen que ver con la parte eléctrica se basan, gran parte también en la electrónica, se basan en esta ley, la ley de Ohm, que es muy importante para dar paso a nuevas leyes, a nuevas circuiterías, nuevos descubrimientos, etc. Al final de todo este capítulo, sí es muy importante mencionarte que le prestes mucha atención porque vamos a trabajar en un proyecto. Al final vas a poder hacer tus primeras conexiones eléctricas, eh, claro, básicamente sencillas, no hablamos de complejidades, pero fíjate que te va a permitir en algún momento solventarte una necesidad eléctrica en tu casa. Vas a poder tal vez atreverte un poquito más con la corriente eléctrica, tomando las medidas necesarias para cambiar un tomacorriente, para empatar un cable, cuando se nos fue la luz en un foco que no nos quiere prender a pesar de que está el foco bueno, revisar lo que está pasando con el circuito. Entonces, fíjate que esta parte te va a ayudar a esa situación, a darle solución sencilla a estas cosas tan elementales que nosotros mismos podemos hacer y no tenemos la necesidad de ir y buscar a una persona que a la final nos cobre por un trabajo que nosotros mismos lo podemos hacer. Entonces, vamos a ponerle mucho empeño a estas nuevas sesiones que nos van a ayudar a permitir dar solución desde nuestro propio hogar con lo que nosotros podamos aprender. A ver, entonces, empezamos con la ley de Ohm. Recuerda, cierto, que hay un perfume también que tiene ese nombre, ¿verdad? Y ese en honor también al señor Ohm. A ver. Fíjate, la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente eléctrica y la resistencia en un circuito. A ver, cuando yo hablo de tensión, se habla de voltaje. La diferencia de voltaje es lo que permite que nosotros en los artefactos tengamos corriente. Corriente en las residencias se llama corriente alterna porque va y viene en ciclos, en este caso en Ecuador son 60 ciclos en cada segundo, o sea 60 Hz. Los Hertz ya no es una palabra nueva, ustedes ya la han estudiado en este año lectivo, que es un Hertz. Si recordamos un poco, un Hertz es el ciclo que cumple algo que esté yo analizando en la unidad de tiempo, en este caso en el segundo. Entonces, fíjate, te decía que a nivel de las residencias, aquí en Ecuador se trabaja con 60 hercios. Eso significa que la corriente, aunque tú no la percibas porque el ojo humano no puede percibir semejante velocidad a cómo están vibrando en este caso los electrones. Hoy en día se conoce que los electrones no se trasladan, sino que simplemente vibran. Fíjate, cada día yo hasta hace un año atrás, bueno, tenía, y de hecho así lo enseñaba, de que los electrones eran los que se desplazaban a través de la circuitería electrónica, pero no es así. Los electrones simplemente vibran. Y en este caso, en las residencias, pues bueno, lo hacen a 60 ciclos por segundo, es decir, 60 veces en un segundo, más o menos para que se comprenda esta situación. A ver, y hablar de tensión es hablar de voltaje. Grábense esta palabrita. Lo que está asociado a la tensión es el voltaje, que sí lo tienes que haber escuchado en algún momento en tu vida, voltaje. El voltaje que ustedes tienen en las residencias es de 120 voltios. Está entre 115, 120, dependiendo porque no es estable. Pero ya el voltaje, esa diferencia de voltaje es la que permite que la corriente, en este caso, digamos, como antes se decía en el pasado, ¿verdad? Que los electrones son los que se están transportando. Quedémonos con eso. Los electrones se transportan entonces.
La tensión, la diferencia de potencial es la que permite que esos electrones se estén desplazando a través de los conductores. ¿Qué es un conductor? Cuando yo hable de un conductor, me voy a referir siempre a un cable que es por excelencia conductor de los electrones. O sea, por allí tú pones, por ejemplo, un cable pelado, en este caso lo que nosotros tenemos en casa normalmente es el cobre, se lo reconoce por el color, que es como rojizo así. De hecho, cuando las mujeres se van a pintar a veces el cabello, dicen, denme un color cobrizo, dicen, es como rojizo, ¿verdad? Entonces tú rápidamente puedes conocer al cobre porque es un metal que es de color cobrizo y es muy buen conductor de la electricidad. Si tú coges un cable pelado, digamos así, y lo metes a un tomacorriente, que no es lo que quiero que hagas, pero solamente te doy un ejemplo imaginativo, lo metes a la corriente, te va a coger la corriente, porque el cobre es un metal que por excelencia es conductor de electricidad. No así pasa, por ejemplo, cuando tú metes un plástico metes allí en los tomacorrientes, y en cambio el plástico no es un material que conduce bien la electricidad. De hecho, no la conduce. De hecho, la aísla. Y se llama por eso aislante. Entonces, en electricidad hay dos tipos de materiales. Los materiales que son, y espero que esto lo anoten, por favor, los materiales que son aislantes y los materiales que son conductores. Cuando me refiero a conductores, repito, son los materiales que por excelencia conducen bien la electricidad. Cuando me refiero, por el contrario, a aislantes, son los materiales que no permiten el paso de la electricidad. Ejemplos tienes, por ejemplo, ustedes tienen que haberse dado cuenta cuando hacen esos trabajos eléctricos en la calle, ustedes ven que esos hombres andan con unos trajes especiales y con botas. Esas botas ya tienen un caucho de este grueso más o menos, son botas que están bien protegidas, con caucho, que es un material aislante. Además tienen una punta de metal que también les permite cierto efecto eléctrico disuasivo. Aparte de eso, tienen unos guantes que son bien gruesos, que son de un material llamado asbesto, que tienen la particularidad de ser flexibles y a la vez aislantes de la electricidad. Es decir, ellos con esos guantes pueden coger un cable que está pelado y no les va a pasar la corriente. ¿Por qué? Porque el guante lo aísla. El asbesto del cual está elaborado el guante no permite el paso de la corriente. ¿Ok? Entonces, por eso es esta indumentaria de las personas que trabajan en electricidad afuera. Entonces, fíjate, de lo que tenemos aquí, la corriente eléctrica, ya sabemos que eso está asociado a los electrones, a la vibración de los electrones, como se conoce en la actualidad, que es lo que está sucediendo con la corriente eléctrica. Antiguamente se pensaba que los electrones eran los que se andaban desplazando a velocidades próximas a la luz. Ok, entonces cuando hable de corriente es el paso de los electrones. Y la resistencia, ese término resistencia, por favor anoten también, el término resistencia se aplica a todo aquel artefacto componente eléctrico que se resista al paso de la corriente. Y en este caso, de ahí viene su nombre, resistencia. Se resiste al paso de la corriente, puesto que cumplen una función específica, como por ejemplo los focos. Los focos son un tipo de resistencia. Los televisores que tienen en su casa, todos los artefactos electrodomésticos que tienen en su casa, todo aquello que se conecte a una corriente o que usted enchufe a un tomacorriente, eso es una resistencia. ¿Ya? El nombre se le aplica resistencia porque se resisten al paso de la corriente, pero una vez que ya usted le da paso a la corriente, pues bueno, entra en un sistema de circuitería en donde esa corriente se va ampliando, reduciendo, dependiendo de las necesidades que tenga. Pero bueno, y eso ya son partes electrónicas, pero ese es el concepto, esa es la definición de lo que es una resistencia. Entonces, resistencia, en otras palabras, puede ser un foco, puede ser una licuadora, puede ser un televisor, puede ser un equipo de sonido, una refrigeradora, etc. Todo eso son ejemplos de resistencia. ¿Listo? Una vez entonces que ya tenemos un poco claro lo que es la ley de Ohm, entonces vamos a trabajar con las tres variables, fíjate, las tres variables que intervienen en esta ley. Y ellas son el voltaje,
que ya habíamos hablado de voltaje, que se lo simboliza con la letra V, así como está aquí. La intensidad de la corriente, que se lo simboliza con la letra I. Y la resistencia, que se lo simboliza con la letra R. Ya vamos a ver las unidades de medida de cada uno de ellos. Entonces, fíjate, este triángulo memotécnico que tienes aquí, no te es ajeno, ya lo has visto. Lo has visto en el capítulo de movimiento rectilíneo uniforme, en donde también te presenté un triángulo memotécnico para que no te olvidaras de las tres variables que intervienen en el MRU. Acuérdate, en este caso ahora vamos a asociar ese mismo triángulo memotécnico y va a trabajar de la misma manera con las variables que intervienen en la ley de Ohm. Entonces, ¿cuáles son las variables que intervienen en la ley de Ohm? Son el voltaje, que va en la cabeza de la pirámide, o en la cabeza o en la parte superior del triángulo, la intensidad de la corriente y la resistencia. ¿Ok? Entonces, fíjate, cuando yo quiera determinarle el voltaje de algún circuito, simplemente lo que hago es tapar el voltaje y fíjate que abajo me queda en un solo nivel, en el mismo nivel me queda la intensidad de la corriente y la resistencia. Quiere decir que el voltaje vendría a ser igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. ¿Ok? Y ese voltaje se lo mide en unidades de voltios, y se lo simboliza con la letra V. ¿Ok? Mayúscula. También tenemos entonces la intensidad de la corriente. Cuando yo quiera determinar la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico, entonces lo que hago es taparla ahí dentro de este triángulo memotécnico y me queda que el voltaje queda arriba y la resistencia queda abajo. Por lo tanto, la intensidad de la corriente será igual al voltaje dividido para la resistencia. La intensidad de corriente se mide en amperios. Fíjate, amperios, y se lo simboliza con la letra A. O sea, estas unidades de medida es como cuando yo te hablaba en los movimientos rectilíneos, uniformes, etcétera, te hablaba de que las distancias se miden en metros, ¿verdad? El tiempo se mide en segundos. Asimismo, aquí, el voltaje se mide en voltios, la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿ok? Por último, tenemos que, si en alguna circuitería, algún circuito eléctrico queremos medir entonces la resistencia, esa resistencia, tapamos entonces nuestro triángulo memotécnico, la resistencia R, y nos queda que el voltaje queda arriba y la intensidad de corriente queda abajo. Por lo tanto, la resistencia vendría a ser igual al voltaje dividido para la intensidad. Esa resistencia tiene una unidad de medida muy especial y se llama el ohmio. Eso lo leímos en parte de la biografía, en honor a quién, a George Simon Ohm. ¿Ok? Entonces, el ohmio se lo representa con la letra griega omega. Algunos de ustedes pueden conocer esa letra griega, otros no. Bueno, se las presento. La letra griega omega. Entonces, esta es la forma de escribir la letra griega omega y que simboliza aquí a la unidad de medida en ohmios de la resistencia. ¿Ok? Para resumir, el voltaje es la caída de tensión y se la mide en voltios en el sistema internacional. La intensidad de la corriente se la mide en amperios, ¿ok? Y la resistencia se la mide en ohmios. Aquí tienen cada una de sus representaciones, ¿ok? Entonces, fíjate, cuando te hablo yo de un diagrama eléctrico o un circuito eléctrico, fíjate, esta es la forma de cómo se lo debe de dibujar. Como es la primera vez que tú lo observas, bueno, la verdad no se entiende nada, no se entiende mucho. Pero para poder entender estos circuitos eléctricos escritos de esta forma o diagramados de esta forma, fíjate, tenemos nosotros que aprender entonces lo que es la simbología. Esta simbología es muy importante que te la aprendas, al menos los primeros 6 símbolos que necesito que los reconozcas, te los aprendas para poder leer abiertamente una circuitería o un diagrama de circuito eléctrico. ¿Ok? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Fíjate, aquí tienes tú los circuitos más importantes con los que vayamos a trabajar nosotros, ¿ok? Y dentro de estos tienes tú, por ejemplo, los 6 que te voy a mencionar. Anota, por favor, necesito que te los aprendas, ¿ok? Mira, el cable conductor se lo simboliza con esta rayita. El interruptor, aquí está su símbolo. La pila, así se simboliza una pila.
La batería, así se simboliza una batería. La bombilla o lo que es el foco que tú conoces se lo simboliza de esta forma. Y la resistencia se la simboliza de esta manera. Entonces, estos son los 6 más principales con los que vamos a trabajar inicialmente y en el camino vamos a ir abordando entonces cada uno de los demás símbolos. Pero por el momento, apréndete esos que he mencionado. ¿Listo? Fíjate que ya con esto, entonces, debes de entender de que estos símbolos son a nivel mundial. Los chinos, los norteamericanos, los sudamericanos, los europeos, todos leen esos símbolos de la misma forma como tú lo vas a hacer. Esos símbolos son un estándar mundial. Al chino, al europeo, al americano, al sudamericano, solamente le interesa ver el esquema, el diagrama o el layout que se llama en inglés, sobre estos diagramas eléctricos, y con esa simbología ellos lo interpretan, lo mismo nosotros. O sea, eso no tiene idioma, solamente el idioma de las gráficas, ¿ok? Y la interpretación es la misma. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué se inventaron estos símbolos? Porque fíjate, si no se nos hubiera hecho complejo para poder hacer un circuito eléctrico, tendríamos que estar dibujando un generador, que en este caso podría ser una batería, una pila o cualquier generador eléctrico. Entonces tendríamos que estar dibujando a cada momento, cada modelo y toda esta cuestión. Eso es engorroso, difícil y molestoso de estarlo haciendo. Tendríamos que estar dibujando el foco según el foco como es. Ahora hay focos diversos, focos incandescentes, de luz blanca, redondos, cuadrados, etcétera, de distintas formas. Entonces, imagínate, interruptores también hay de formas diferentes, hay dobles, hay triples, hay de una forma, de otra, cuadrados, redondos, con luz, sin luz, etcétera. Entonces, para evitarse todo esto, entonces se creó la simbología de los circuitos eléctricos, ¿ya? O de los circuitos electrónicos también. También tienen sus símbolos la circuitería electrónica y parte de ellos son estos, algunos de los que te estoy presentando allí. Entonces, todo esto es un estándar mundial en donde para poder simbolizar, por ejemplo, este circuito que es un circuito eléctrico que lo hemos dibujado a grosso modo como nosotros lo interpretamos en nuestro diario vivir, fíjate que sería de esta manera entonces. Ya una vez estudiada la simbología, sería de esta forma como nosotros lo deberíamos de hacer, fíjate. El foco está aquí, mira, ¿ven? Este foquito está aquí. ¿Sí ves? Este es el receptor o la resistencia, el foco. Por eso se lo simboliza con la letra R también, porque esa es una resistencia, ya te lo había dicho. Y este es el interruptor, mira, ¿ven? El interruptor está aquí, fíjate. Este simboliza este interruptor que está aquí. ¿Ok? Mira lo que acá en la simbología está de esta forma. ¿Sí ves? No hay problema, es lo mismo. Y este generador, en este caso, se lo simboliza con este símbolo que está aquí. Date cuenta que es el que está acá, el de la batería, ¿ves? Mira, el de la batería y está aquí. El signo sí es importante ponerle menos y más. ¿Por qué? ¿Por qué menos y más? Porque hay un sentido convencional de la corriente y un sentido real de la corriente. El sentido real de la corriente siempre los electrones se desplazan o vibran del polo negativo al polo positivo, en ese sentido. Y el sentido convencional, en cambio, se lo hace del polo positivo al polo negativo. ¿Por qué existen estas dos cosas, estas dos situaciones? Porque antiguamente, cuando recién se hicieron los primeros estudios, allá por la época de Benjamin Franklin, etcétera, 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 hace unos 4 siglos atrás, se tenía conocimiento de que los electrones se desplazaban, en cambio, y mira que te hablo de desplazamiento, se desplazaban desde el polo positivo al polo negativo. Y no fue sino hasta un poco más de 100 años, un poco menos de 100 años, aproximadamente, en que se descubrió que no era así, que los electrones viajan, en realidad, del polo negativo al polo positivo, o se desplazan en ese sentido. ¿Ya? Es así que, por ejemplo, si tú tienes algún familiar que tiene un vehículo, un carro, y tiene conocimiento electrónico, ¿ya? Tú le preguntas, por ejemplo, cuando van a hacer un trabajo en el carro, ¿qué borne saca primero, el positivo o el negativo? La batería tiene así dos polos definidos, uno positivo y uno negativo.
Entonces, el que sabe de electrónica te va a decir, saco primero el negativo. Claro, porque si sacas el negativo, ya cortas todito el paso de la corriente. ¿Ok? Porque sería un error si sacas el positivo, porque al sacar el positivo, estás dando todavía, estás recorriendo todavía corriente por ese circuito, aunque no se cierra, porque lo estás bloqueando el polo positivo, pero queda circulando corriente en ese circuito. Entonces, lo recomendable siempre es sacar el borde negativo, luego el borde positivo, y bueno, y quedó listo, hasta para evitar saltos en los fusibles y etcétera, que se quemen algunos componentes que son muy sensibles. ¿Ok? Entonces, aquí te dejo este esquema de cómo es el sentido convencional y cómo es el sentido real. En realidad, no interesa para nuestro caso el sentido real o el sentido convencional, pero sí tienes que tener presente de que el sentido real de la corriente siempre viaja o se desplaza del polo negativo al polo positivo. O sea, bien clarito eso, ¿ok? Ahora, para efectos de cálculos y toda esta cuestión, se ha llegado a una convención de que es preferible que vaya del polo positivo al polo negativo para hacer los cálculos y tener algo establecido a nivel mundial. Así se quedó de acuerdo. Pero eso no afecta en nada las cuestiones de estudio. Aunque en la práctica es importante que tengas presente que es preferible siempre sacar un borde negativo primero a que saques primero el polo positivo de un generador de corriente, puesto que ya te he explicado el porqué, ¿verdad? A ver. Entonces, fíjate, este archivo que te lo voy a dejar listo en tu grupo de WhatsApp de tu curso y paralelo, al final, en la autorregulación de tu saber, vas a tener que responder a esta preguntita que está aquí, ¿ok? Con argumentos. Dice, argumenta con tus propias palabras sobre la importancia de la ley de Ohm. Y vas a tener que dibujar estos 6 símbolos que son los más importantes con los cuales vamos a trabajar nosotros en el transcurso de las siguientes clases. ¿Ok? Si tienen alguna preguntita, alguna duda, algún aporte que quieran hacer, es importante que lo hagan, tomen la palabra, atrévase, no se preocupe. Si alguna pregunta o algo a usted le parece que no es indicada, pues tranquilo, estamos aquí para que usted pueda dar también rienda suelta a sus inquietudes. Este es el momento suyo, este es su espacio, entonces adelante con las preguntas o las inquietudes que tenga al respecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces voy a preguntar yo. A ver, si esto en algo se comprendió. Antes de hacer la pregunta, voy a insistirte de que es muy importante saber este trabajo sobre la ley de Ohm o aprender sobre la ley de Ohm, porque ya te digo, nos trae muchos beneficios y nos permite, por otro lado, tener o desterrar ese miedo a lo que es la corriente eléctrica. Todos tenemos miedo a la corriente eléctrica. Alguna vez por travesura, tal vez algunos han sentido el impacto de lo que es una corriente eléctrica, pero no es tan así si usted toma las medidas y prevenciones adecuadas. Muchos de los casos que se han muerto por corrientes eléctricas de alto voltaje han sido más por ignorancia que por el hecho de que tengas un cable que sea de alta tensión, tenga este tipo de inseguridades en donde ciertamente hay gente que ha perecido, pero muchas veces es por ignorancia. Entonces es importante que conozcas todas estas cosas para que estés prevenido o prevenida en el momento de que estés en una situación en riesgo, que a veces sí lo estamos, puesto que estos cables de alta tensión muchas veces están afuera de nuestra residencia y hay que aprender a reconocerlos y hay que aprender a saber cómo funcionan, cómo operan, cómo trabajan. Entonces, en este capítulo lo iremos abordando poco a poco, todas esas cosas para que salgas de ese tipo de ignorancia y puedas enfrentar las cosas ya con conocimiento y conciencia, ¿verdad? Que es lo que se trata de
de aplicar en este tema. A ver, entonces, la siguiente pregunta que voy a hacer, espero de que hayan voluntarios, si no, pues bueno, veré a alguno de ustedes que pueda dar respuesta a la misma. A ver, ¿qué es una resistencia? Con sus propias palabras. A ver, Guerrero Amelia, muy buenas tardes. Guerrero Almeida. Sí, estudiante que no responde, entiendo yo de que no está. Y es muy importante que usted responda, por favor, puesto que me veo entonces obligado a sacarlo de la clase porque entiendo yo que ha puesto un icono allí. Y, y eso se registra en el informe de asistencia del Teams. ¿Ok? Estudiante Guerrero, por favor, buenas tardes. Habilite su micrófono. Ok, listo. Genoveva Alarcón, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué es para usted una resistencia? La resistencia puede ser algo como positivo o negativo. Como una pila componiéndose yo tengo un ejemplo, licenciado. Puede poner una papa con el cargador de teléfono. Es un intenso, lo puedes poner como un cargador. Ok, gracias, Genoveva, gracias. A ver, Torres. La resistencia se aplica a todo aquel artefacto con componentes eléctricos que se resiste y no permite el paso de la corriente. Por ejemplo, los focos, la licuadora, el parlante, refrigeradores, televisor. Perfecto, Torres, perfecto. Creo que tienes bien claro el asunto. Solamente quiero hacerte una acotación. No, solamente se resiste, esa es la palabrita, resiste nada más. Pero eso no significa que no permita el paso, sí lo permite. Pero ella se va a estar resistiendo porque por eso es que los aparatos encienden. El televisor enciende, el equipo de sonido da su sistema de audio, ¿verdad? La licuadora enciende. ¿Por qué? Porque a pesar de resistirse al paso de la corriente, empieza a entrar entonces estos electrones por los diferentes componentes y empiezan a ejecutar su función. ¿Ya? Es resistencia, no es que no lo permiten, solamente se resisten. Y esa resistencia es la que permiten, te repito de nuevo, que la licuadora encienda, que el televisor se encienda, que el equipo de sonido encienda, que el foco se prenda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Resistencia, ¿ok? Muy bien, te agradezco mucho entonces. En este momento entonces, o más tarde les paso este archivo, espero de que le pongan mucho interés entonces a las sesiones que vienen a futuro. Vamos a ver una destreza más luego en las próximas clases, pero estas primeras clases sobre la ley de Ohm es muy importante que usted las comprenda y ya vaya estudiando poco a poco para poder al final realizar un trabajito que tiene que ver con una circuitería eléctrica, ¿ya? Eso se los adelanto para que más o menos vayan pensando ya en grupo sobre lo que se va a trabajar al final de este capítulo. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga entonces y que la pasen muy bien el resto de la tarde. Chao, chao. Hasta luego.